estamos con el diputado Marco Lavagna, que es uno de los impulsores del proyecto, así que se lo vamos a preguntar a él. ¿Qué cambios, Lavagna, se podrían consensuar, se podrían aplicar hoy al proyecto? A ver, respecto de... Buenas tardes primero, disculpa. Respecto de lo que aprobamos la semana pasada en la comisión, seguimos trabajando nosotros, lamentablemente sin el oficialismo sentado en la mesa, porque no tuvieron la voluntad de sentarse y negociar. Seguimos trabajándolo y lo que generamos fue un mecanismo, que esto todavía del proyecto original nos había quedado para trabajarlo, un mecanismo donde podemos orientar más este beneficio o este límite al crecimiento de las tarifas en función de los sectores medios y bajos de la población. Lo que no queremos es a sectores altos, de altos ingresos, seguir beneficiándolo con algún subsidio que no lo necesitan porque tienen capacidad de pago. Hicimos de modificaciones en el tema del IVA, dado que muchos gobernadores avanzaron con las reducciones impositivas, nos parecía lógico bajar la pretensión del IVA como un primer paso para tratar de acercar posiciones y que el impacto sobre las cuentas públicas no sea tan grande. Después modificamos algunas cuestiones más de redacción, pero principalmente lo que logramos es un proyecto ya consensuado entre todos los sectores donde podemos hacer para los residenciales, para los usuarios residenciales, sectores medios y medios bajos, que las tarifas se ajusten en función del salario, para las pequeñas y medianas empresas que se ajuste en función de la evolución de los precios mayoristas. Logramos, o estamos logrando, vamos a ver si tenemos los votos, poner la tarifa social por ley y ampliar la cantidad de beneficiarios que podría tener la ley, poniendo, por ejemplo, clubes de barrio que hoy no pueden ingresar, que puedan hacerlo, y sobre todo un control sobre el proceso de inversiones de las empresas, porque si no terminamos pagando tarifas muy altas y servicios que no están acordes al valor que pagamos, ¿no? Lavagna, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Diputado Julián Guarino nos saluda. Quiero preguntarle con respecto a lo que usted decía, bueno, hubo un acercamiento, de alguna manera se modificaron algunas cuestiones, el tema del IVA, puntualmente. ¿Esto no hizo que los legisladores de lo que es el Frente Cambiemos, por ejemplo, de alguna manera se avengan a debatir esto y que haya determinado tipo de garantías en que si se sanciona tanto en diputados como también en el Senado, esto se transforme en ley y el presidente no lo termine vetando? No, lamentablemente no. Nos hubiese, les soy sincero, encantado poder tener al oficialismo sentado en la mesa de negociación, porque creo que es la forma que uno enriquece los proyectos y los hace más viables, pero lamentablemente en este tema hubo una postura oficial muy fuerte de que los aumentos son así y no se modifican. Y si se quiere le pongo una gravedad adicional, que las tarifas como están hoy por los distintos acuerdos que hicieron están dolarizadas. Con lo cual los aumentos que ha habido en el tipo de cambio los últimos días van a generar nuevos aumentos. Y eso también a nosotros nos preocupa y es donde queremos también ver cómo trabajarlo y evitar que haya nuevos aumentos. El Ejecutivo había dicho que estos habían sido los últimos aumentos, que no había más. Pero sin embargo los movimientos del dólar van a hacer que las tarifas sigan aumentando, ¿no? Diputado, ¿cuál es la lectura que hace del pedido, bueno, obviamente, ¿no? Lo que ha sido el discurso del presidente Macri el día de ayer anunciando el regreso de la Argentina como acreedor, en todo caso, bueno, en este caso, perdón, como deudor del Fondo Monetario porque se está pidiendo justamente un préstamo? A ver, siempre cuando uno recurre al fondo es porque las cosas no le van bien. Es una muestra, o si se quiere, es una confirmación de la fragilidad que tiene la economía argentina. Dicho esto, por ahora no tenemos más información, más que el anuncio de que hubo un llamado telefónico, porque lo que anunciaron ayer fue un llamado telefónico. Hoy fue el ministro de Economía a tocar timbre al Fondo Monetario a ver si se puede hacer algo. Cuando vuelva el ministro vamos a ver, o por lo menos en las próximas semanas, qué tipo de condicionante nos piden, si esto es viable, si nos van a prestar o no, y ahí podremos tener más información. Pero de vuelta, vuelvo a lo que decía al principio, ¿es una manifestación o es una confirmación de algo que venimos sosteniendo hace tiempo sobre la fragilidad y la debilidad que tiene la economía argentina? Diputado Lavagna, una de las cuestiones que se debate o que se empezó a debatir por estas horas y que me parece que probablemente va a ganar profundidad a medida que pase el tiempo, tiene que ver con si es necesario o no, si es obligatorio o no que este pedido de dólares al Fondo Monetario Internacional pase por el Congreso para ser autorizado. Hay quienes dicen que esto tiene que ser así
porque, bueno, obviamente no hay una comisión bicameral de seguimiento de deuda que tiene que entender en esto, y además porque es el Estado Nacional el que en definitiva termina endeudándose con el Fondo Monetario, no es solamente en este caso un gobierno, sino es directamente el Estado. Y del otro lado de la vereda de enfrente hay quienes dicen, miren, si se aprobó la ley de presupuesto, que obviamente se aprobó, que ya es ley, y prevé algún tipo de monto, esto lo dice el oficialismo, ¿no? Y ese monto no ha sido superado, en rigor, pedirle un préstamo al Fondo Monetario es igual que pedir un préstamo en el exterior a inversores privados, y en definitiva es lo mismo y no hay que pasar por el Congreso. A ver, hay una prórroga de atribuciones que le hizo el Congreso hace varios años en el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, donde le permite al Ejecutivo negociar con organismos internacionales. Con lo cual, en ese sentido, no debería pasar. Lo que no significa que todo lo que firme en ese convenio no tenga que pasar por el Congreso. Y le pongo un ejemplo. Si parte de los condicionamientos que le pone el organismo para prestar plata tiene que ver, un ejemplo, la reforma laboral sí o sí tiene que pasar por el Congreso, más allá de que el acuerdo de entendimiento no lo pase. Lo que trae adentro las condiciones, esas partes sí posiblemente tengan que pasar. El acuerdo en sí yo creo que no, pero seguramente va a haber una discusión, y va a haber una discusión en torno a si esa prórroga de atribuciones que le hizo el Congreso hace ya muchos años sigue siendo válido, o hay que volver a recuperar las funciones normales que tiene el Congreso, que es sobre el control, seguimiento y aprobación de los endeudamientos. Labaña, se apuró el gobierno, se equivocó el gobierno en ir al Fondo Monetario. Muchos dicen antes que realmente tuviese algún tipo de crisis desde el punto de vista del sector externo, o usted piensa que acá hay algún tipo de especulación, o fue directamente una situación de emergencia para tratar de frenar la corrida cambiaria. Yo creo que fue una señal más para llevar tranquilidad a los mercados. El día de ayer empezó con una caída muy importante en términos de los títulos de Argentina, una presión sobre el tipo de cambio también que cada vez crecía más, y me parece que el anuncio que hace el gobierno, que de vuelta es un anuncio de una conversación telefónica, tiene que ver con tratar de llevar tranquilidad a los mercados. Pero de vuelta, en esta tratar de llevar tranquilidad, lo que termina haciendo es reconociendo el problema que tiene la economía, ¿no? A ver, quiero comentarle algo. A ver, el gobierno habló 2 veces en el término de algunos días, mientras se estaba dando la corrida cambiaria. El día viernes hizo un anuncio donde cuando uno hacía la traducción esto significaba mayor ajuste de las cuentas públicas, y por ende también uno entiende mayor ajuste de las familias que viven en la Argentina, que van a tener menos fondos disponibles, por ejemplo, por parte del Estado, a través de programas, a través de lo que son, por ejemplo, desembolsos para hacer obra pública. El día de ayer, con el anuncio del presidente de la Nación, esto también de alguna manera remite a otro anuncio hecho para los mercados, prácticamente en la misma línea. Lo que viene, diputado, tiene que ser sencillamente más ajuste, es decir, a quienes nos están mirando en este momento, en las casas de familia, lo que viene es mayor cantidad de tarifas para pagar, pero también menor cantidad de creación de puestos de trabajo. ¿Este es el escenario que usted está viendo? Sí. A ver, el problema que le veo a la economía es que está dentro de un círculo vicioso, donde el gobierno, para darle señales a los mercados para que nos sigan prestando plata y sigan entrando los capitales especulativos, cada vez tiene que recurrir más a los ajustes, a sobreactuar algunas señales, a subir las tasas de interés a valores muy elevados, como 40%, que es lo que tenemos ahora, y cada vez que va haciendo eso se va metiendo más en un modelo que depende más de lo financiero, dejando de lado lo productivo, la generación de puestos de trabajo, y termina en una economía para pocos y muy especulativa. Y ese es el círculo que yo creo que el gobierno tiene que entender, que tiene que cambiar la lógica. Hay muchos que están señalando en este momento que haría falta, incluso hasta hubo algunos rumores en las últimas horas, haría falta un cambio de el gabinete económico. Hay que tener en cuenta que no hay un ministro de Economía, sino son muchos ministros, pero hay quienes dicen son 6 ministros de Economía y no hay un ministro de Economía. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es necesario que, por ejemplo, en este caso renuncie Nicolás Dujovne?
A mí personalmente los nombres no me importan, a mí me importa el resultado de las políticas que está llevando adelante el gobierno. Después los nombres del gabinete es una atribución que tiene el presidente, no le voy a decir yo cómo tiene que armar su gabinete. Lo que sí veo es una descoordinación importante entre los distintos ministros de Economía o áreas que atienden la economía, y eso hay que empezar a coordinarlo. Pero sobre todo tiene que entender el Ejecutivo que tiene que romper la lógica del esquema en el que cada vez se adentra más, se profundiza más este círculo vicioso, y creo que no le está encontrando la vuelta para salir, ¿no? Virtualmente el gobierno ha dicho que si se da la situación de lo que es la media sanción en diputados, que probablemente se termine dando en el día de hoy, más la media sanción en el Senado para lo que es este proyecto que se está discutiendo vinculado con las tarifas, el gobierno terminaría vetando, el presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo terminaría vetando lo que es esa ley. Han dicho ya desde sectores sindicales que esto va a generar un paro nacional. Digo, ¿cuál es la lectura que usted hace? Sobre todo teniendo en cuenta que todavía se están negociando paritarias y que quizás con la suba del dólar y con la inflación que realmente no baja, puede haber algún tipo de conflictividad desde el punto de vista sindical más importante. A ver, claramente el veto es una atribución presidencial, el presidente lo puede hacer. Yo creo que, dada la situación social, el deterioro que ha sentido el poder adquisitivo de las familias, creo que sería un error, pero nuevamente es parte de las atribuciones. Me gustaría que no lo haga, y en todo caso, si quiere sentarse a negociar cambios o eso, todavía tiene la chance del Senado para seguir discutiendo, ¿no? Muy bien, diputado, le quiero agradecer muchísimo el contacto con nosotros, y también le agradecemos allí a Bernardo Mañago. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, allí estaba entonces el diputado.